La parte anatómica vamos a tratar de pasarlo lo más conciso posible, porque esto obviamente ya lo han visto ustedes en la parte de anatomía, ¿ya? Un pequeño repaso de repente a las cosas más importantes y ir a lo más puntual acerca de lo que nos interesa de todas las patologías de la pared abdominal, ¿ya? Esta, esta parte, este tema es amplio, ¿no? Hay igual, ¿no? Con todo el tema de las subespecialidades, hay cirujanos que se dedican mucho a esto, no solamente a esto, digámoslo así, pared abdominal, ¿ya? Porque abarca muchas patologías, pacientes que no tienen ninguna intervención quirúrgica o que tienen muchas intervenciones quirúrgicas, eso puede ser un gran desafío para poder solucionar los defectos de pared, hernias, tumores y demás patologías parecidas que podemos tener, ¿ya? Entonces, eh, es un tema interesante, ¿no? Amplio, como les decía, pero vamos a tratar de resumir y de que sea lo más entendible posible. Ya, bueno, evitando a tus últimas compañeras que estén entrando, creo. Y bueno, ya, a ver. Ok. Bueno, entonces podemos tener ejemplos de cirugías de pared abdominal, desde patologías muy sencillas, como la foto de la izquierda, ¿no? Que puede ser una hernia umbilical, cirugía ambulatoria podría hacerse, ¿no? Una cirugía de unos 20, 30 minutos, una cirugía limpia, sin más complicaciones, ¿ya? O puedes tener una cirugía muy compleja, como la del lado derecho, ¿no? Que tienes una hernia inguinoescrotal bilateral gigante, ¿ya? Entonces, que amerita probablemente varios días de hospitalización, seguimiento, de repente por ahí manejo de drenes, que no es lo normal en un paciente operado de una hernia, pero hay ocasiones que tienes que colocarlo, ¿no? O en eventuaciones también. Entonces, puedes tener un amplio margen de variedad de acuerdo a lo que es lo que involucra la pared abdominal de todos los pacientes para nosotros. En general, la función más importante de la pared abdominal es esta, ¿no? La de proteger y contener las vísceras abdominales. Y eso es obvio, ¿no? Porque si tú tienes un buen continente, ¿no? De la pared que te va a proteger de manera correcta ante de posibles golpes, traumas, a la misma exposición de las vísceras hacia el exterior, ¿no? Entonces, es como si tuvieses un caso de un defecto de pared al nacer, ¿no? Cirugía pediátrica, que puedes tener un onfalocele o gastrosquisis, donde tienes todas las vísceras abdominales hacia afuera, sin protección, pues hay muchas complicaciones, desde la misma hipotermia, probabilidad de perforaciones, sepsis y demás. Entonces se tienen que hacer cirugías rápidamente para poder evitar complicaciones para estos pacientes, ¿no? Entonces, la musculatura va a variar mucho de acuerdo a cada paciente. Entonces, es diferente de que tú operes una paciente obesa que tenga poca masa muscular, ¿ya? O que operes un paciente, pues, atlético, joven o anciano, que puede tener en el primer caso mucha masa muscular y en el segundo tampoco no, un tejido más debilitado. Entonces, eso también va a ser muy dependiente del tipo de paciente que tengas, ¿ya? Es importante también si el paciente ya se ha sometido a alguna intervención quirúrgica previa o no, si ha tenido algún trauma, algún defecto al nacer, deformidades y demás, ¿no? Entonces, o patologías inmunológicas o musculoesqueléticas, ¿no? Que también te puede dar debilidad de la pared abdominal. ¿Ya? Entonces acá va a haber va a intervenir de forma indirecta, obviamente, en el movimiento de todo el tórax, todo el cuerpo y de la columna vertebral. Entonces, la integridad va a prevenir, ¿no? Se va a prevenir la prevención de hernias, puede ser congénitas, adquiridas o iatrogénicas. O sea, ese es el grupo más grande, así, para poder ya desglosar poco a poco de lo que estamos viendo, ¿no? Tienes un defecto congénito, un defecto adquirido o por alguna falla técnica o alguna complicación posoperatoria o iatrogénica, como podría ser, ¿no? Entonces, son los 9 elementos que componen toda una pared abdominal normal, desde afuera hasta adentro.
¿no? La piel, tejido subcutáneo con las dos fascias, CS, ¿no? La camper y escarpa. Luego viene el músculo oblicuo externo, parte de los rectos, músculo oblicuo interno, el músculo transverso, las aponerosis endoabdominales, el tejido adiposo peri o preperitoneal y el peritoneo propiamente dicho, ¿no? Entonces, tenemos varias estructuras antes de llegar hacia la misma cavidad abdominal. Eh, Acá es importante ver el tejido graso. En algunos casos, cuando nosotros hacemos una disección de pared, no logras identificar porque tienes un paciente muy debilitado, ¿no? Entonces, no tienes mucho tejido graso, no, no visceral, sino subcutáneo, ¿ya? Entonces, básicamente es para la amortiguación de la misma pared. Entonces, acá es importante ver la extensión que tienes hacia el perineo o el escroto. Va a tener dos nombres importantes. Si es a la parte escrotal en el varón, va a formar la fascia de Buch y a la parte perineal es la fascia de Coles. Entonces, esto rápidamente lo pasamos. Los músculos, las inserciones, básicamente las últimas 8 costillas en el músculo oblicuo mayor, en la poneros de la línea alba, desde la apófisis sifoides hacia la sínfisis púbica, la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, la ubicación y la proyección de este músculo es de exterior, de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Desde hacia arriba hacia abajo, en esa forma oblicua, ¿no? Esa es la primera proyección del músculo más importante que tenemos y el primer músculo que tenemos en la pared abdominal. Después el recto abdominal, bueno, entre el quinto y el séptimo arco costales, sifoides, el pubis, y va a tener un estrechamiento a nivel de la línea media. ¿Ya? A ver, no sé quién está entrando, tus compañeros. A ver, bueno, ya. Luego tenemos el músculo oblicuo menor, que tiene la disposición contraria al oblicuo menor, se va ya también de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Y de la parte medial a la parte lateral, ¿no? El noveno, la doceava costilla, inserción en el pubis, la línea media, y este músculo cuando se dirige hacia la parte más inferior en el varón va a dar origen al músculo cremaster, ¿no? Que es importante, sobre todo en la disección de las hernias indirectas, ¿ya? Para poder tener un buen abordaje o una buena disección de lo que queremos en las hernias inguinoescrotales o en las hernias grandes, ¿ya? El músculo transverso en la línea alba a través de la ponerosis y hasta a nivel del pecten del pubis. La fascia endoabdominal o la fascia transversalis va a recubrir toda la cavidad abdominal, ¿no? Y tiene un engrosamiento igual en la parte muy posterior hacia el ligamento inguinal, ¿no? Llamada la cintilla iliopúbica. Entonces, esto ya lo han visto, lo saben, estamos repasando básicamente rápidamente la disposición de los 4 músculos, ¿ya? Para tener una buena integridad de la pared abdominal. La irrigación básicamente son 3 ramas de la arteria femoral: la ilíaca circunfleja superficial, la epigástrica superficial y la pudenda externa superficial. De esta es la que nosotros más vemos en contacto y la que podemos incluso tener una referencia mucho más clara cuando vamos a hacer una ligadura superficial, es la epigástrica superficial, ¿no? Que tiene un trayecto bien cercano, digamos, a la ponerosis más externa que aparece en la pared abdominal. Inervación del séptimo al doceavo nervio torácico y el primer nervio lumbar. El tema de hernias en general, entonces decimos que es un tema largo, pero ya para concepto general vendría a ser toda salida o protrusión de cualquier estructura, ¿no? O víscera a través de un orificio anatómicamente constituido rodeado por peritoneo. O sea, es una protrusión, ¿ya? Salida de algo, de la cavidad abdominal, puede ser grasa, puede ser intestino, colon, vejiga, acompañado múltiples órganos y demás hacia el exterior, pero no en contacto con el medio ambiente, ¿no? Porque tienes generalmente protección por piel y una pequeña debilidad incluso de la propia poneurosis. Más frecuente, siempre las hernias inguinales en varones y en mujeres las crurales o femorales, ¿no? Ahora, otro concepto importante saber es que las hernias, mientras más chiquitas sean, ¿no? Dependiendo de dónde encuentres, un poco más contradictoriamente, tienes más
tienes más, tienes más posibilidad de complicación, de incarceración, ¿ya? Tienes más posibilidad de complicación, porque tienes un anillo mucho más chiquito, tienes un anillo mucho más fibrótico probablemente, y si logra entrar, por ejemplo, una porción de intestino en ese pequeño anillo, es mucho más difícil ya de que suelte, ¿no? Mucho más difícil de que la incarceración se resuelva a comparación de una hernia, por ejemplo, grande, gigante, una hernia inguinal, que tienes un anillo muy grande, un saco muy redundante, entonces prácticamente son hernias más crónicas, ¿ya? A diferencia de las más chiquitas. Entonces tienes mucho tejido hacia afuera, ¿ya? Que fácilmente pueden reducirse, pero básicamente el tema es por el fastidio, por la pesadez, la parte anatómica, si quieres llamarlo así, la parte estética es mucho más evidente en las hernias más grandes, ¿ya? En general, toda hernia tiene que operarse. Ese es el concepto que tienen que llevar ustedes. Hernia diagnosticada, hernia operada. ¿Ya? O sea, no hay ninguna otra opción para los pacientes que tienen algún defecto de pared, ¿ya? Exceptuando casos ya muy puntuales, por ejemplo, un paciente anciano que la familia no desea que se opere, básicamente puedes poner una contención, de repente usar una faja, un suspensor genital, un calzón doble calzón y medidas pues ya más para evitar que tenga alguna complicación local, ¿ya? Pero en general toda hernia tiene que ser resuelta quirúrgicamente. La constitución, como hemos estado viendo, básicamente, ¿no? Tienes parte blanda que rodea la hernia, ¿no? Es la parte de afuera, ¿no? Lo que nosotros palpamos en algunos casos, ¿ya? Y que tiene piel, tiene tejido subcutáneo y hemos dicho que tiene una aponeurosis muy debilitada, ¿ya? Y de la misma hernia va a tener un continente, ¿no? Que es lo que está dentro, ¿no? Lo que está afuera, perdón, y el contenido, que es lo que va a abarcar el saco herniario, lo que está dentro de la hernia, que puede ser muy variado de acuerdo al tipo de paciente que tengas. Si tienes un antecedente quirúrgico y te haces una hernia, puedes encontrar cualquier cosa dentro del espacio que está formándose en una ventración, ya sería, ¿no? Cuando ya tienes un antecedente quirúrgico, ya es una ventración. Y el continente, que es parte del saco, ¿no? Hay que ver qué es lo que tiene. Estamos diciendo, tiene tres partes importantes, el fondo, el cuerpo y el cuello. Lo que tienes que ubicar en una hernia muy grande, una hernia inguinal indirecta o inguinoescrotal, es básicamente ver el cuello para hacer la ligadura correcta y evitar una recidiva, ¿no? O sea, que vuelva a aparecer la hernia. Y el contenido, ¿no? Va a ser cualquier elemento que se va a introducir dentro del saco, ¿no? Pues normalmente por frecuencia, pues epíplomo, cuando tienes un epíplomo muy laxo, muy grande, muy redundante, o intestino, colon, vejiga, apéndice, cualquier estructura puede estar dentro del contenido de un nervio. Según su clasificación, no son 7 tipos de estados que vas a tener para clasificar a una hernia en general, ¿no? Según el compartimiento en el cual se localiza, ¿no? Según el momento de su aparición, según, según su estado, ¿ya? Según su reductibilidad, según su localización, según su contenido y las hernias especiales. Entonces, estos son los 7 tipos de clasificaciones grandes de las hernias, así en general. Entonces, viendo uno por uno, según el compartimiento en el que se van a localizar, básicamente 2 tipos, ¿no? Una hernias internas y las hernias externas. Las hernias internas son las que pasan de un compartimiento grande hacia otro, o sea, una hernia abdominotorácica a través del diafragma, unas hernias diafragmáticas, ¿ya? Que ese es otro tema, que seguramente lo van a ver en la parte de cirugía de tórax y vascular, ¿ya? Nosotros también vemos en algunos casos eso, cuando son hernias complicadas, porque el abordaje que tú vas a tener para una hernia diafragmática muy probablemente es mucho mejor el abordaje abdominal que el torácico en algunos casos, ¿ya? Entonces, ahora para esta materia, perdón, dicho, esta unidad, hay un grupo que les ha tocado, creo eso, ¿no? De hablar de hernias diafragmáticas, entonces probablemente nos tendrán que explicar las diferencias
¿no? De abordajes y cuando entras por vía torácica, vía abdominal, mixta y demás cosas, ¿ya? Pero básicamente en complicaciones de hernias diafragmáticas tenemos que entrar sí o sí como cualquier otro paciente. Y en las hernias externas son las que se ubican en la pared abdominal anterior, o sea, la que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, se proyectan hacia el exterior. Tú la puedes palpar de alguna forma, ¿sí? Siendo notorias en la cara anterior del abdomen, ¿no? O sea, tú ves que hay una tumoración, una protrusión, ¿no? Que se palpa, entonces ya evidentemente el diagnóstico más probable podría ser una hernia, ¿ya? Los diagnósticos diferenciales también hay que tener mucho cuidado de acuerdo a la localización. Según el momento de su aparición, ¿ya? Tienes dos tipos. Hernias congénitas, obviamente, ya, como su nombre lo dice, desde el nacimiento, ¿ya? Y que persisten en el tiempo. Hay algunas hernias congénitas que, bueno, pasan desapercibidas, ¿no? O sea, se los diagnostica y listo, ahí queda, ¿no? No hay pasa sin una complicación, no tiene algo de relevancia, digamos, para el seguimiento hasta que el paciente sea adulto, no pasa nada generalmente, no pasa nada, ¿ya? Pero algunos sí que tienen una evolución no tan buena, no tan tórpida y generalmente se operan en la edad pediátrica, ¿no? Las más frecuentes son la hernia umbilical, ¿no? Y la hernia inguinal indirecta o la congénita, pues, ¿no es cierto? Y las adquiridas son defectos de la misma pared en los puntos más débiles del mismo ámbito de la pared abdominal. O sea, esto tú lo estás adquiriendo en algún momento de la vida y sobre todo en la adultez por factores predisponentes que los vamos a ver ahora, ¿no? Básicamente dos, por frecuencia, como hemos dicho, las hernias inguinales directas, ¿no? Más que todo en varones y las crurales o femorales en las mujeres. Según su estado pueden ser dos tipos de hernias, ¿ya? Las hernias simples son las hernias crónicas, de alguna forma, no ocasionando compromiso del contenido ni del continente, ¿ya? O sea, no requieren cirugía de emergencia, sí una cirugía programada, ¿ya? Entonces, son pacientes que tienen ya el defecto y la tumoración probablemente varias semanas, varios meses o años, y que bueno, pues vienen al consultorio para ver qué soluciones hay, ¿no? Y se les explica, bueno, si no tiene un riesgo de emergencia, pues se hace una cirugía pactada, programada, como cualquier otra cirugía electiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las otras sí son las hernias de emergencia, las hernias complicadas, ¿no? Que van a comprometer de alguna forma el estado de salud del paciente. O sea, hemos tenido pacientes con hernias que definitivamente te llegan y el paciente está pues mal, ¿no? El paciente está tóxico, está séptico, ya está obstruido, incluso con perforaciones, con peritonitis, a causa de una hernia, que son las complicaciones, ¿ya? Entonces es lo más frecuente, ¿no? Y ahora mucho más extremo, ya lo que dice lo último, ¿no? Que haya una fasciitis, por ejemplo, ¿no? Que ya es porque el paciente está con una hernia, pero ya mucho tiempo de enfermedad, está encarcerada, o algunos textos argentinos sobre todo hablan de atascamiento de la hernia. Nosotros no manejamos ese término, pero por ahí lo pueden encontrar, pero básicamente es que esté encarcerada, ¿no? O que no pueda ser reductible, ¿no? Básicamente. ¿Ya? Y celulitis de pared es por la evolución, ¿no? Básicamente porque la piel de una hernia se va distendiendo, se va haciendo mucho más caliente, ¿no? Mucho más dolorosa con el pasaje de las horas. Mientras más horas tengas una hernia complicada, es mucho peor para el paciente. O sea, desde la parte local hasta la parte sistémica. Según su reductibilidad, ¿no? Como el nombre lo dice, reductibles o irreductibles, ¿ya? Entonces, las reductibles, ¿no? El paciente mismo puede hacer la tracción o la reducción de la misma tumoración hacia la cavidad abdominal. Son igual hernias que el paciente los tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, puja probablemente el paciente en algún momento, ¿ya? Y sale pues la hernia, sale la tumoración hacia afuera, ¿no? Sale hacia afuera y el paciente mismo ya sabe de lo que se trata, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer. Entonces, básicamente, infla un poquito más el abdomen y lo comprime, ¿no? Ahora hay maniobras para reducir, ¿no? Básicamente cuando nosotros teníamos pacientes o mucho paciente y nos llevaban hernias a la emergencia y tenías un tiempo de enfermedad no tan largo, o sea, que tenía
la hernia encarcerada menos de 6 horas, intentábamos una reducción manual, ¿no? Y si no se podía, hidratación, analgésicos, un relajante muscular o en algunos casos un sedante o ponerle un poco de midazolam y ahí hacíamos la reducción en el tópico, ¿no? Para evitar una cirugía por la gran cantidad de pacientes que teníamos que básicamente tenían que cumplir el criterio de emergencia y no pues una hernia que recién tenga poco tiempo de evolución, ¿no? Pero si no se puede reducir, pues va a sala, ¿no? No hay otra forma. Bueno, y las hernias irreductibles, ¿no? Las encarceradas y las estranguladas. Esos son los dos tipos de hernias irreductibles. La encarcerada, la diferencia es que el contenido del saco no va a retornar a la pared abdominal, pero no hay compromiso vascular. O sea, se intenta por todas las formas manuales, un poco con medicación, con relajación, pero no reduce. O sea, ya el contenido está muy tenso, está muy duro, ha pasado mucho tiempo, ¿ya? Y no se puede retornar hacia la cavidad abdominal, pero no hay compromiso vascular, o sea, no hay cambios de coloración en la piel, sobre todo ahí tú tienes una sospecha alta de que va a haber un compromiso vascular. Y las estranguladas, acá el contenido ya va a sufrir cambios irreversibles, ya hay compromiso vascular, o sea, no va a reducir, pero ya también hay compromiso vascular. Entonces se ve cambios en la coloración de la piel, primero es de color rojizo, luego de color medio violáceo, luego azulado y luego negro. ¿Ya? Entonces, por la misma evolución, va a haber isquemia, microperforación, necrosis y ya una perforación completa si es que no se logra solucionar tempranamente esta complicación. Luego, según su localización, tenemos, bueno, por la misma ubicación, ¿no? Las hernias inguinales en toda la región inguinal, hernia umbilical, hernia crural, hernia obturatriz, la hernia de Spiegel, hernia en la línea alba, hernia incisional, hernia supraumbilical, en algunos casos lo hablan, y infraumbilical, como vamos a ver en su momento. Y las hernias especiales, ¿no? Son hernias que tienen nombre propio, ¿no? De autores propios, ¿no? 7 hernias no tan frecuentes, pero sí que están descritas, ¿ya? Entonces, la primera es la hernia de Richter, en la cual esta hernia tiene un asa intestinal, pero no toda el asa está ingresando al saco, como normalmente se ve en una hernia pues crónica. Acá está básicamente pellizcada, o sea, básicamente el borde antimesentérico está penitas tocando el defecto, ¿no? Entonces está tocando apenas el defecto, ¿no? Y a veces puede resolverse sin un tratamiento quirúrgico. Hernia por deslizamiento se refiere a que parte del saco va a estar contenido por alguna víscera vecina. Y por frecuencia, esta vejiga, el colon y el apéndice. O sea, del saco que estábamos viendo, que es la parte externa, que es básicamente tejido fibroso, inflamatorio y demás, va a haber una porción, ¿no? Un porcentaje que va a estar ocupada por uno de los órganos cercanos. ¿Ya? Entonces, acá estas hernias por deslizamiento hay que tener mucho cuidado porque si tú no sabes que está deslizada, puedes pensar de que todo es simplemente saco. Y al ligar el saco, pues estás ligando vejiga, o estás perforando la vejiga, estás perforando el colon, y ahí vienen las complicaciones mucho más difíciles de manejar. Otra, la hernia de Spiegel, que es una hernia que se ubica en la parte media lateral de la vaina del recto, o sea, paralela al recto, ¿no? Lateral hacia el recto. Y la porción lateral del músculo oblicuo menor. Ahorita vamos a una foto. Otra es una hernia de Amiant, que es una hernia inguinal, ¿no? Que contiene una apendicitis aguda rara, ¿no? O sea, que estás operando una hernia, ¿no? Ves que es una hernia complicada, aparentemente abres el saco y encuentras una apendicitis complicada, agregada a la hernia que tienes en ese momento. Otra es una hernia de Garenguiot, que es lo mismo, una hernia inguinal, pero que tiene el apéndice sano, ¿no es cierto? O sea, no ha logrado inflamar el apéndice, sobre todo por compresión cercana, es un apéndice totalmente sano. Luego la hernia de Litre, que va a contener un divertículo de Meckel, ¿no? Que por la posición, la distribución es hasta 1 metro de la válvula iliocecal, podrías encontrar este tipo de tumoraciones. Y la hernia de Petit, que es una hernia lumbar. Entonces, acá tenemos las fotos. La primera es la hernia de Richter, solamente una parte del borde que está pellizcada, hernia por deslizamiento, ¿no? La hernia de Spiegel paralela al recto, la hernia de Amiant con una apendicitis complicada, la hernia de Garenguiot con una apéndice normal y la hernia de Litre que contiene el divertículo de Meckel.
Bueno, la etiología, ¿no? Ya lo estamos tratando de entender un poquito, factores predisponentes y factores desencadenantes. En cuanto a los factores predisponentes, ya son cuatro básicamente. Herencia, ¿no? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, que es una de, la, de las desencadenantes o predisponentes, perdón, para una hernia inguinal indirecta o es congénita que hemos hablado, ¿no es cierto? Después, en el sexo masculino por frecuencia, hernia inguinal, en el sexo femenino, hernia natural. Otro factor predisponente, la obesidad, ¿no? Por infiltración grasa en los tejidos, hay más debilidad de la pared muscular, menor contractibilidad de los músculos cercanos, ¿ya? Y el epiplón y el intestino tienen incremento de la presión intraabdominal. O sea, ya hemos hablado de eso también, que la obesidad, asitis, cirrosis, embarazo va a dar un poquito más, mayor de hipertensión intraabdominal, que va a dar predisposición a debilidad de los puntos más, más distales, sobre todo en la parte abdominal. Y el embarazo, por la misma distensión, pérdida de elasticidad y resistencia, que va a debilitar la propia pared, sobre todo hernias umbilicales post-gestación, es muy frecuente, ¿no? Un 20-30% de las embarazadas tienen una hernia post-embarazo, ¿no? Y los factores desencadenantes, ¿no? Tres básicamente, las enfermedades respiratorias, pacientes que tienen tos crónica, los asmáticos, los que tienen bronquitis crónica y demás, que al toser pues van a desencadenar mayor posibilidad de debilidad de la propia pared. Hipertrofia prostática, pacientes que tienen problemas para miccionar, hacen mucha fuerza o pacientes que tienen pujo constantemente y pacientes que han tenido obstrucción intestinal o pacientes con visceromegalias, con cirrosis, asitis o estreñimiento crónico, constipación, igual que al hacer mucha presión en la defecación, le ponen mayor presión a la pared abdominal, ¿ya? Y hay más predisposición a la misma debilidad que estamos comentando. Ahora, ya yendo uno por uno de las hernias más importantes, ¿no? La hernia epigástrica, que es una hernia que se encuentra normalmente unos 2 o 3 centímetros por encima del ombligo, ¿ya? En toda la línea media, desde el sifoides hasta un centímetro superior al mismo ombligo, ¿no? O sea, lo frecuente es que lo encuentres a 2 a 3 centímetros más arriba, pero puedes encontrarlo hasta un centímetro, porque digamos, a menos de un centímetro, como les decía, algunos lo llaman hernia umbilical o supraumbilical, y después otros le llaman hernia infraumbilical cuando es mucho más abajo. Su anillo es completamente fibroso, ¿ya? Difícil de que encuentres una hernia epigástrica complicada, muy difícil. El único peligro es una perforación intestinal, rarísimo, porque el intestino no va a llegar normalmente hasta esa zona, o cuando llega, pues se reduce rápidamente. Y acá hay que hacer dos diagnósticos diferenciales importantes, ¿no? Del lipoma, que es un tumor de grasa, ¿no? Benigno, y la diástasis de rectos, que es la separación anormal o excesiva entre los dos músculos rectos que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia? Obviamente del lipoma, ves, si logras, si tienes un poquito más de experiencia para palpar, vas a ver que no va a haber un defecto, básicamente es la tumoración propia. En cambio, la hernia epigástrica sí va a haber un defecto. Y la diástasis de rectos, ver cuando hay mucha separación o te impresiona que tienes un anillo demasiado grande, no es lo normal en una hernia epigástrica. Entonces habría que pensar en una diástasis de rectos. Acá lo mejor es sí pedir una ecografía de partes blandas por un radiólogo que te ayude para diferenciar uno del otro. ¿Por qué? Porque la hernia epigástrica sí se opera, la diástasis de rectos no se opera, a no ser que sea por temas totalmente estéticos, no por temas funcionales o alguna complicación que puedes tener con una hernia. ¿Ya? La diástasis no. Y el tratamiento son dos tipos, herniorrafía o hernioplastia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El primero, la herniorrafía es básicamente suturar el defecto. O sea, tienes un defecto de 1.5 centímetros, reduces la hernia y cierras el defecto, normalmente con Bicril 1 o con Nylon 1 o Nylon 2.0, dependiendo del gusto del cirujano. Nosotros casi siempre usamos nylon para todos los tipos de hernias. Y la hernioplastia, a diferencia, es que tienes que colocar una malla. Entonces, en general, para todo tipo de hernia epigástrica umbilical, si tienes un defecto más de 2 centímetros, ya tendrías que colocar un material protésico, o sea, hacer una hernioplastia. Si tienes menos de 2 centímetros, normalmente bastaría con una rafía, con buenos puntos para evitar una recidiva.
Otra hernia es la hernia umbilical, ¿no? Que tiene una incidencia más o menos 2 a 5%, generalmente adquiridas, ¿ya? Entonces, más frecuente en pacientes obesos, multíparas, cirróticos con ascitis, ¿ya? En prematuros, y en edad media normalmente tiene un buen porcentaje. Y la complicación más frecuente es la incarceración, sobre todo en mujeres, ¿no? Hemos dicho que tiene un anillo muy chiquito, hay más posibilidad de que haya una incarceración. Es una foto de una paciente que nos llegó al hospital, ¿no? Con una hernia umbilical ya complicada, ahí se logra ver cambio de coloración de la piel, por más de que el defecto era grande, tenías un anillo grande, pero ya el intestino ya había tenido sufrimiento intestinal, ahí se ve cambios de coloración de la piel. Y lo que hemos encontrado es esto, mira, una hernia umbilical complicada, ya con un intestino necrosado, con necrosis intestinal y demás, esa resección, anastomosis en una hernia umbilical. ¿Ya? Acá la hernia umbilical puede ser congénita, como hemos estado viendo, ¿no? De relativa frecuencia, infantil, ¿ya? Y en el adulto, básicamente por exceso de peso, por cargar mucho esfuerzo físico y demás, ¿no? Y se clasifica en superior, medio e inferior, como les decía. Medio es básicamente en la línea transumbilical, en el mismo ombligo. Superior hasta 1 centímetro por arriba e inferior hasta 1 centímetro por abajo, ¿ya? Y el tratamiento igual como la epigástrica, una herniorrafía en los casos que hemos dicho, hernioplastía, con dos técnicas, la preperitoneal o la supraponeurótica. La diferencia básicamente de uno del otro es que el preperitoneal tienes que llegar justamente hasta el espacio preperitoneal, ¿no? O sea, disecar toda la aponeurosis con mucho cuidado sin perforar el peritoneo y llegar a la cavidad, y se coloca una malla encima del peritoneo y se cierra después recién la aponeurosis. Y la supraponeurótica no tienes que llegar hasta el peritoneo, básicamente reduces el defecto, ¿no es cierto? Reduces el defecto, ves el anillo, cierras la aponeurosis y la malla va encima, ¿no? La malla va encima de la aponeurosis. Entonces, ¿cuál es mejor? Definitivamente la preperitoneal, porque este, te evitas, uno, de que la malla esté en contenido muy cercano con el exterior y que tengas posibilidad de infección de malla, de seromas, ¿ya? Y de que la misma presión intraabdominal va a hacer que haya un poquito más de tensión en esa zona, ¿ya? Entonces, pero a veces no se puede, o sea, tú intentas disecar el preperitoneo, y hay mucha adherencia, o si el paciente ya está operado, o el tejido es malo, se puede haber una perforación y ya no te ayuda. Entonces, una supraponeurosis es mucho más sencilla, obviamente, también. Las hernias inguinales, ¿no? Tienen un 10% más o menos de frecuencia. Las indirectas son las más frecuentes, 50%, las directas 25%, y las crurales o femorales 15%. Los factores causales ya los hemos visto: congénitos, aumento de la pía o alteración del colágeno y debilidad del tejido fibromuscular. La anatomía, es importante reconocerla, repasarla, ¿no? Ver qué estructuras van a estar por debajo del ligamento inguinal, qué estructuras van a estar por encima del ligamento inguinal, ¿ya? Ver lo que es el triángulo de Hasselbalch, ver qué vasos van a pasar por dentro, qué vasos van a estar por fuera, cuáles son los elementos del cordón y demás, los orificios que tenemos, ¿no? Los ligamentos que vamos a conformar, eso hay que repasarlo para tener una idea mucho más clara. Entonces, la anatomía inguinal, ¿no? Va a ser básicamente como un cuadrilátero, ¿no? O sea, ¿no? Un cuadrilátero, un rectángulo de algún visto de frente, ¿no? Es un conducto, ¿no? Es un conducto. El conducto inguinal va a tener dos orificios: el anillo inguinal superficial profundo, ¿ya? Va a tener un techo, va a tener un piso, y va a tener una pared anterior y una pared posterior, ¿ok? Entonces, acá el conducto inguinal más o menos va a tener un diámetro, perdón, una longitud de 4 centímetros y un diámetro de 1,5 a 2 en algunos casos, ¿ya? Y se extiende del anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial. La pared anterior, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que va a estar formada básicamente por el oblicuo mayor. El piso va a estar formado por el ligamento inguinal, ¿ya? Y la cinta iliopúbica. La parte medial, ¿no? Tienes el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo para la parte más distal.
La pared posterior va a estar formada por la fascia transversalis, el músculo transverso, ya que es importante diferenciar para dónde van los vasos epigástricos. Si tienes un defecto que va por dentro, dentro de los vasos epigástricos, entonces va a ser una hernia directa. Si va por fuera, va a ser una hernia indirecta. Y el techo, ¿no? Básicamente por el músculo oblicuo menor, el músculo transverso, y el piso, ya lo hemos dicho, obviamente por el ligamento inguinal y la cintilla iliopúbica. ¿Ah? Estas son las cuatro partes y los dos orificios que tenemos. Este conducto inguinal va a llevar en la mujer el ligamento redondo. Ya no hay mucho problema en este tema. El problema es en el varón, ¿no? Entonces, porque sabemos de que este conducto va a tener el cordón espermático. Acá va a estar presente el conducto deferente, va a haber arterias, va a haber venas, va a estar el plexo pampiniforme, va a estar los nervios, las ramas importantes del nervio hipogástrico y el nervio inguinal. Entonces acá hay muchas más estructuras que si tú las vas a lesionar o ligar, va a haber problemas probablemente más importantes que en la mujer. Y ahora, el tipo de hernia que es mucho más distal hacia la hernia inguinal, pues hay que tener en cuenta el ligamento inguinal, ¿no? Este es el ligamento inguinal, ¿no? Y por abajo es todo el espacio crural. Entonces, la parte superior del orificio crural estaría el ligamento inguinal. Hacia la parte inferior tenemos el ligamento de Cooper, hacia la parte medial el ligamento lacunar o de Gimberman, y hacia la parte lateral los vasos femorales que se ven acá. ¿Ya? Básicamente para tener una idea de la anatomía. El triángulo de Hasselbalch, por donde entran las hernias directas. Entonces tenemos en la parte más medial el recto abdominal, esto, la parte más lateral los vasos epigástricos, acá, y la parte inferior el ligamento inguinal, ¿no? Este es el triángulo de Hasselbalch. Ok. Y de los tipos de hernias inguinales, la directas y la indirecta, ¿no? ¿No? Las directas, las que hemos dicho, adquiridas, y las indirectas, las congénitas. Bueno, rápidamente la diferencia en uno y otro. La indirecta es más frecuente, hemos dicho, sale por el anillo inguinal profundo, ¿ya? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, es mucho más alargado, ¿ya? Puede llegar al escroto, se reduce lentamente y con dificultad y a veces no. Se ubica por fuera de los vasos epigástricos y más frecuente en niños y jóvenes. La directa, menos frecuente, 25%, emerge por la pared posterior. O sea, acá en la directa hay una debilidad de la pared posterior, más en adultos mayores jóvenes, ¿no? Tienes un saco muy pequeñito que casi no, ni lo tocamos, ¿sí? Tienen una base muy ancha, son fácilmente reductibles, pocas veces se complican, ¿ya? Y se ubican por dentro de los vasos epigástricos. Y la hernia inguinal mixta es cuando encuentras pues, los dos, o la hernia en pantalón, ¿no? Entonces tienes los dos tipos de hernias en el mismo momento. Para este tipo de hernias tenemos la clasificación de NIHUS, ¿ya? Que nosotros lo usamos bastante. Entonces tienes cuatro tipos de, según la clasificación de NIHUS. NIHUS 1 es la hernia indirecta con el anillo normal. NIHUS 2 es una hernia indirecta con el anillo interno dilatado o alterado, ¿no es cierto? NIHUS 3A tienes una hernia directa, ¿ya? El NIHUS 3B es una hernia mixta, ¿no? Directa e indirecta, básicamente. La 3B es la hernia femoral y la 4 son las recurrencias. O sea, 4A cuando recurre la indirecta, 4B cuando recurre también la indirecta con anillo dilatado, la 4C cuando recurre la directa y la 4D es cuando recidiva, ¿no? O recurre, el término es recidiva realmente, ¿no? Es lo mejor, ya cuando ya vuelve a aparecer la mixta, ¿no? Entonces, los cuatro tipos de clasificación del NIHOS. En cuanto a la exploración clínica, hay que ver que hay leve dolor en la mayoría de los casos, en algunos casos ya más importante cuando hay una complicación y se palpa una tumoración inguinal. La maniobra de Landívar hay que ver para hernias reductibles, ¿no? Esta es la maniobra de Landívar, ubicamos el orificio inguinal profundo, ¿no? Pedimos al paciente que puje y vemos si es que sale o no sale el anillo. Entonces, se localiza, ¿no? en este orificio inguinal profundo y si es que el paciente cuando puja aparece el saco por la pared posterior, entonces significa que es una hernia inguinal directa, porque hay una debilidad, hemos dicho, de la pared posterior. Si el saco no se presenta por el anillo que estamos palpando o metiendo el dedo, va a ser una hernia inguinal indirecta, porque está saliendo, ¿no es cierto?, por el anillo inguinal profundo mismo. Ya no hay una debilidad de la pared posterior.
Algunos lo usan de esta manera, algunos no. Bueno, diagnóstico diferencial sí hay que tenerlo evidencias, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una tumoración inguinal, puedes tener adenopatías, puedes tener abscesos, puedes tener lipomas, criptorquídeas que alguna vez ha tocado, le dices, no, es una hernia, un paciente ya adulto, entras, no encuentras tal hernia, sino que el testículo pues estaba dentro del conducto, ¿no? O sea, no había descendido hacia por el conducto inguinal, no había llegado hacia el escroto. Hidrocele, que a veces lo encuentras paralelamente a una hernia grande, varicocele, quistes del cordón, linfogranuloma venéreo, pireatleta, o sea, muchos diagnósticos diferenciales. Los principios del tratamiento quirúrgico, ¿no? Básicamente son tres fines. Reducir el contenido del saco, o sea, meter lo que está saliendo, cerrar el defecto de la pared, volverlo a su posición normal y restaurar la anatomía a lo más similar, igual que puedas encontrar. ¿Ya? Las técnicas, básicamente las vamos a nombrar las que se usan ahora, las que no se usan ya no tendría mucho sentido, porque ni yo las he visto, ni yo las he usado, ¿ya? Entonces, las técnicas con tensión, tenemos la Bassini, porque se repara el ligamento inguinal, la aplicatura anatómica, que es la Schuldeis, y el reparo del ligamento de Cooper, que es la técnica de McVeigh, ¿no? Bassini, ligamento, o sea, le pones muchos puntos sobre el ligamento inguinal para cerrar, ¿ya? El McVeigh va sobre la aplicatura anatómica, o sea, son doble tanda de sutura, y el McVeigh sobre el ligamento de Cooper en la parte más inferior. Y las técnicas sin tensión, son las que nosotros usamos actualmente, ¿ya? La más frecuente es la Liechtenstein, ¿ya? Es un reparo anterior, junto con la Rutkopf. La diferencia es la forma de poner la malla entre estas dos. La Liechtenstein es una malla totalmente estirada, no arrugada, y la Rutkopf es una malla en forma de cono. ¿Ya? Es cuestión de gusto, de a quien le agrade o no. Particularmente de todas las hernias inguinales lo hacemos Liechtenstein. La Rutkopf, única vez o las pocas veces que se usamos, es cuando tienes una hernia crural, una hernia crural chiquita, digamos. Si no, siempre Liechtenstein. Y las otras son hernioplastia preperitoneal con malla, la técnica de Nyhus, hernioplastia preperitoneal bilateral, la técnica de Stopa, y la hernioplastia retrorectal, la técnica de Rives. Ahora hay otras, hay la TAR, más técnicas que no es necesario que ustedes la conozcan, ¿no? Sino para no complicarlas mucho. La técnica de Liechtenstein, básicamente, era con anestesia local, ¿no? Esa era la técnica original, digámoslo así. Después, una vez de reducir el saco y hacer una ligadura alta, se pone fijación de la malla ya en 3 puntos, en el pubis, en el ligamento inguinal y en el arco del transverso o tendón conjunto. Entonces ahí es donde se ponen los 3 puntos en la técnica de Liechtenstein. ¿Ya? Es más o menos la secuencia. Después de reducir el defecto, ¿ya? Colocas la malla, ¿no? Cortado como si fuese un pequeño pantaloncito, ¿ya? Dividido en un tercio y 2 tercios. Un tercio va hacia la parte más lateral y 2 tercios hacia la parte más medial. La otra técnica que usamos, la técnica de Nigel, que es preperitoneal. eh, Acá la diferencia de la Liechtenstein es que la Liechtenstein haces una incisión horizontal, oblicua, pero más abajo, o sea, casi sobre el ligamento inguinal o sale cerca del pliegue inguinal. La Nyhus tienes que hacer una incisión mucho más alta, horizontal, como si fuese una apendicectomía, un poquito más baja de repente, pero horizontal. Acá entras hasta llegar al espacio preperitoneal, ¿ya? Sobre la ponerosis del recto. Tienes que explorar, reducir igualito el contenido, reducir el defecto. Y acá la malla va ubicada, ¿no? Se le coloca básicamente un punto sobre el Cooper. ¿Ya? Algunos le colocan uno al Cooper, otros de la fase transversalis y otros debajo del recto para que no se mueva, pero con que pongas un buen punto al Cooper, la misma presión intraabdominal va a hacer de que ya la malla se adhiera correctamente y no haya ninguna posibilidad de recidiva. Las otras técnicas, la estopa básicamente en hernias bilaterales, puedes hacer 2 tipos de abordajes. Una incisión infraumbilical o una incisión tipo Fanstein como la cesárea, ¿no? Entonces acá igualito llegas hasta el espacio preperitoneal y fijas con una malla grande o dos a ambos lados, es dependiendo del gusto del cirujano, ¿ya? Y las hernias laparoscópicas, ¿no? Que son de abordaje posterior, tenemos 2, la TEP,
que es totalmente extraperitoneal, ¿ya? No me gusta mucho a mí particularmente, yo hago TAP, la TEP no la usamos porque tenemos que tener un balón especial, es un balón, no tengo la foto acá creo, este es la TEP, usas un trocar balón que tiene que disecar, bueno, si tienes un buen trocar balón, ya con eso disecas bien el espacio preperitoneal, ¿ya? La disección es con mucho cuidado, porque si tú perforas el espacio peritoneal, ya es más difícil, todo el CO2 se va a ir y no vas a tener campo. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Y la posición sobre todo del portahojas para colocar la malla es un poquito más difícil porque vas más vertical, los puntos se colocan en el ombligo y dos trócares de 5 infraumbilicales. ¿Ya? Entonces, y la TAP es la transabdominal preperitoneal, entras hasta la cavidad abdominal totalmente y haces una disección. Ahorita les voy a mostrar un video rápidamente para que me entiendan. Entonces, esto es la visión, ¿no? De dentro hacia afuera, es al revés de lo de afuera hacia adentro. Acá tú tienes que tener cuidado de básicamente dos estructuras, de los vasos, ¿no? De los vasos ilíacos o femorales que están por acá, que es el triángulo de Doom, y el triángulo del dolor, que es los triángulos que están hacia afuera, para ver el dolor que puede dar un dolor crónico en estos pacientes por lesión del nervio genitofemoral o el nervio femoral, básicamente. ¿Ya? Entonces, en la TAP hemos dicho puntos de fijación, igualito, ubicamos el Cooper y lo colocamos en la vaina posterior del recto y la fascia transversales. Con 3 puntos suficiente. Acá hay que tener en cuenta los triángulos que hemos estado viendo. Si vas a ubicar bien la hernia epigástrica, perdón, los vasos epigástricos, vas a ver que va por dentro, es una hernia directa, ¿ya? Y si va por fuera, ya es una hernia indirecta. ¿Ya? Entonces, músculo recto, el ligamento inguinal, ¿ya? Los vasos epigástricos, los vasos femorales, acá estaría el triángulo de la muerte, el triángulo vascular, y el triángulo del dolor iría más hacia el lado externo, ¿ya? Entonces, acá comenzamos con una disección desde el borde del peritoneo, desde la espina ilíaca antero superior hasta el pubis, una disección muy amplia, disección del espacio de Bogros, disección del espacio de Retzius, reducción del saco, colocación de malla y fijación y cierre del peritoneo con muchas alternativas que tenemos. Es la visión, este es el flap, ¿no? Es un flap que nosotros levantamos, tenemos que colocar una malla grande, muy extendida, para que no haya posibilidad de aparición de otro tipo de hernias. Si estás operando una hernia inguinal, no te puede aparecer una hernia crural o femoral en un paciente postoperado. ¿Ya? Los tipos de mallas, hay dos tipos de mallas, básicamente la de polipropileno y la otra es la de contacto visceral. Es la de contacto visceral, que se ve un tejido mucho más rugoso, azul, que eso puedes usar, sobre todo en pacientes que tienen un defecto muy grande y no te permite cerrar la cavidad, entonces la malla va a ser parte, como si fuese parte de la pared abdominal. ¿Ya? Es una malla más cara, ¿no? Sí, dependiendo del tamaño que, que necesites, pero si no te queda otra, es muchísimo mejor usar una malla de este tipo. Y los fijadores de malla son 4 tipos básicamente, ¿no? Bueno, los que tenemos, ¿no? Lo que es el fijador en forma de gancho, ¿ya? Que es el tacker, ¿ya? Que es en forma de espiralcito. Lo que pasa es que a veces duele en algunos pacientes. El Segur Strap, que es de Ethicon, ¿ya? El otro es de Covidien. Este tiene forma como un clipcito, un gancho que se adhiere hacia el tejido. Si no, puedes usar una goma, ¿ya? Que es también el cianotrilato, ¿ya? Usas una gomita con un fijador y si no, pues básicamente con el nylon, ¿no? Nylon 2 ceros o nylon 1 en algunos casos, para hacer la fijación de la malla. En cuanto a hernias recurrentes, existen 4 tips, digámoslo así. Después de una reparación laparoscópica, o sea, y te vuelve a aparecer la hernia, tienes que hacer cirugía abierta. O sea, abordaje posterior falla, tienes que hacer un abordaje anterior. Después de una reparación abierta y recurre, lo mejor es hacer una posterior, o una NIHUS o una laparoscópica. Si recurre en abierta y no le han colocado malla, o sea, sí o sí tienes que volver a ingresar por la misma zona, pero sí o sí ponerle malla. ¿Ya? Y si recurre con malla, no se intenta sacar la malla a menos que sea beneficiosa. Lo que pasa es
que si le han puesto malla y ha vuelto a aparecer la hernia, es más difícil incluso poder volver a su anatomía normal. Entonces, la misma malla ya hace como un tejido fibroso, granular, que si tú la retiras, la anatomía se va a deformar mucho más. Entonces, no te conviene. ¿Ya? Entonces, poner una malla mucho más amplia sobre la malla previa. Y las eventraciones, ya lo hemos nombrado rápidamente, son tumoraciones reductibles o no reductibles en la misma zona de una incisión, tras una cirugía previa. O sea, el paciente ya se ha operado de algo, de lo que sea, y ha vuelto a aparecer la tumoración en dicha zona. El tratamiento es igual, con hernioplastia. O sea, acá ya tienes una eventración, sí o sí tienes que ponerle malla. ¿Ya? Con malla, el abordaje preperitoneal, que es similar al que hemos hablado en la hernia umbilical, y la supraponeurótica, que también es igual. A diferencia acá, las eventraciones con malla supraponeurótica tienes que usar un drenaje porque hay mucho espacio vacío. Y si no colocas un drenaje a presión negativa como el Hemovac, ¿no? Entonces te va a quedar seromas, te va a quedar un espacio plano, va a haber sobreinfección en algunos casos de la malla, no te conviene, es una supraponeurótica. Podemos tener pacientes con eventraciones como este caso, es una paciente que nos ha llegado al hospital, una eventración gigante en todo el hemiabdomen derecho, ¿ya? O una hernia ínguino-escrotal, ya incluso con un hidrocel de recidivante en el lado derecho, ¿ya? Lo último que está apareciendo y se está haciendo mucho es esto, técnicas, no les voy a complicar a ustedes hablar de separación de componentes y nada más, o sea, no ameritamos ahorita en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo que es para eventraciones, infiltración con toxina botulínica, ¿no? Se le infiltra en 6 puntos, 3 al lado derecho, en pacientes que tienen cicatrices muy largas, muy complicadas, para hacer una relajación de la musculatura y que el tejido, la compliance, pueda llegar de manera más correcta después de unas 6 semanas de aplicada la toxina botulínica. Entonces se le hace controles tomográficos. Es todo un estudio muy interesante que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. ¿Ya? Y las complicaciones, infecciones, recurrencias, seromas, hematomas sobre todo, y seromas lo más frecuente en hernias, lesiones intestinales, artritis, daño vascular y más. ¿Ya? A ver, voy a proyectarles el video rápidamente para que vean una hernia que hemos hecho por la paroscopía, a ver, para proseguir al siguiente tema. A ver, vamos a ver si no puedo parar esto. Ahí está. Oh, un ratito, no. Ya, acá creo que está. A ver. Eso rápidamente, un par de minutos más. A ver, me avisa Zoraida si se logra ver, por favor, el video. Sí, doctor. Está ¿Se ve? cargando. Sí, doctor, sí se ve. Ya, entonces, básicamente, esta es una hernia TAP, ahí se ve el defecto, ¿ya? Ubicar bien las estructuras, ¿no? O sea, saber dónde están los vasos femorales, dónde están los vasos epigástricos, dónde están el paquete vasculonervioso, ¿ya? Y ubicar dónde vas a empezar a colocar los trócares. Normalmente cuando esta es una hernia derecha, ¿no? Entonces ponemos el primer trócar en el ombligo de 10 y 2 de 5. Usamos, cuando es derecha, es el T2 va un poquito más abajo del ombligo en el lado derecho y el T3 va un poquito más arriba del lado izquierdo. O sea, a modo de una triangulación. Entonces, no sé qué pasó. Ya. A ver, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es disección, ¿no es cierto? Disección del flap, ¿no? Yo uso tijera, algunos usan hook, ¿no? Disección del flap de toda la pared hasta encima del defecto, hasta el pubis, ¿ya? Una vez de que hayas hecho la disección de todo el peritoneo, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Haces una disección Roma, ¿ya? Siempre controlando el sangradito, usas hook en algunos casos y haces la disección del espacio de Retzius y el espacio de Bogros, ¿no? Bogros más lateral y Retzius más medial. Ubicas el saco, tienes que hacer una disección del saco, una disección amplia y alta del saco, ¿ya? Para que no haya recidivas, ¿ya? Entonces, un poquito de aspiración por ahí. De ahí
una vez de que tengas el saco reducido hacia la parte inferior, ¿ya? Y ves el ligamento de Cooper, que es un ligamento nacarado, entonces vas a poner la malla, ¿ya? A ver, vamos a avanzar un poquito más. Ahí ya se ve cómo estamos poniendo la malla, ¿ya? Y los puntos, ¿no? Lo hemos dicho básicamente en el Cooper. Acá está el Cooper, en la parte más medial. No se logra ver en esta parte cómo le ponemos con un tacker, ¿ya? La malla estirada, lo más estirada posible para cubrir todas las estructuras hacia arriba y hacia abajo. Y al final ves que el peritoneo tiene que estar muy laxo para que puedas cerrarlo de manera normal. Si no cierras el peritoneo, hay más posibilidad de que haya migración de la malla, ¿ya? O una obstrucción, porque la malla se puede pegar hacia el intestino, entonces no nos conviene eso para nada, ¿ya? Entonces de ahí colocamos un par de puntos seguidos con el bicril y al final el peritoneo queda cerrado. No es necesario que cierres al 100%, ¿no? Entonces la idea es de que tú vas cerrando mientras que vas bajando la presión intraabdominal. Empiezas con 15, vas bajando a 14, 13, 12, 10 y ahí estás terminando el último punto para aflojar y ahí cierra, ¿no? Y todo el peritoneo está cerrado completamente acá. La malla ya está por dentro. ¿Ya? Ok, a ver, vamos a poner el segundo tema rápidamente. A ver, ¿dónde está? A ver, también hay, a ver si nos da tiempo, vamos a ver un pequeño video cortito también. A ver, ¿se logra ver la imagen por allá? Sí, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, ok. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar el tema de esófago, que es la parte inicial del tubo digestivo para nosotros, ¿no es cierto? Lo que nosotros manejamos, obviamente la parte de boca y esófago más proximal, más cervical, torácico, eso no lo vemos nosotros, lo ve el especialista de cabeza y cuello, el cirujano de tórax. Entonces, desde el esófago más abdominal, ¿no? Es lo que nosotros vamos a tener las patologías, pero hay que conocer todas las estructuras. Igual por anatomía, todos los órganos que vamos a ver van a tener una distribución parecida, ¿ya? O sea, lo que es anatomía, histología y alteraciones anatómicas, básicamente. Entonces, el esófago es un órgano, es un tubo que se dirige desde la faringe hacia el estómago, ¿no? Conduciendo el bolo alimenticio y que tiene su propio peristaltismo. Una longitud variada, ¿no? Un promedio entre 21 a 34 centímetros y 2 centímetros de diámetro, con tres segmentos importantes, hemos dicho cervical, el torácico y el abdominal, ubicado en el mediastino posterior. Lo que nos importa acá básicamente son el tema de los esfínteres y los pliegues que tiene el mismo esófago, ¿ya? Entonces, los estrechamientos, tiene cuatro estrechamientos. El estrechamiento perdón, tres estrechamientos. A nivel del cartílago cricoides, a la altura de la C6, el torácico medio, ¿no? A nivel de la proyección del T4, y el diafragmático a la altura del T10, ¿no? Los estrechamientos y los esfínteres que estamos hablando, ¿no? El esfínter esofágico superior, que está formado por músculo estriado, ¿no? Unos 2 a 4 centímetros, formado por músculo cricofaringio y el constrictor inferior de la faringe. Acá tiene una presión alta, ¿no? Una presión entre 30 y 142 milímetros de mercurio. Y la función es evitar la distensión del esófago durante la respiración, ¿ya? Y protege la tráquea frente al reflujo. Entonces, es el paso inicial, ¿no? Para que al momento de respirar esto se cierre y evitemos, ¿no? Un paso del alimento hacia la tráquea o al revés, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo, ¿no? Tener una anatomía intacta a nivel alta, ¿no? Cuando tienes un paciente pediátrico con una alteración del esfínter esofágico superior, te da pues bronquitis a repetición, neumonías a repetición y no sabes cuál es la causa. El esfínter esofágico inferior es una zona de alta tensión, 2 centímetros de longitud, de músculo liso, ¿ya? Que va a rodear el diafragma básicamente. Y la unión esófago-gástrica está a 40 centímetros de la arcada dentaria. Esto es importante cuando hacemos una endoscopía. Cuando hacemos una endoscopía tienes que saber a qué altura está este esfínter o la línea Z inicial para ver que no tengas hernias sobre todo. Hay pacientes que la unión gastroesofágica está mucho más alta,
o está mucho más baja. Entonces, mientras mucho más alta esté la unión esófago-gástrica, entonces hay más posibilidad de que el paciente tenga alguna hernia sin haber completado la endoscopía. Consta de músculo circular, ¿ya? Y la presión es más baja a comparación de la primera, ¿no? Entre 14 a 34 milímetros de mercurio. Y la función es el componente principal de la barrera antirreflujo, ¿ya? Entonces vemos de que si tienes un buen esfínter esofágico, un esfínter competente, ¿no? Entonces la posibilidad de reflujo va a ser mucho menos a comparación de un paciente que tiene una debilidad o que tiene una baja presión o alguna patología de esófago distal. ¿Ya? Entonces, esas cositas son las cosas más puntuales que tenemos que recordar. Ahora, ¿qué cosas van a hacer que aumenten la presión del esfínter esofágico inferior? Hay muchas, desde medicación, alimentos y demás, que tienes que tú recordar para los pacientes que tienen sobre todo el reflujo. Por ejemplo, ¿qué va a aumentar la presión? ¿No? La motilina, la gastrina, la vasopresina, las prostaglandinas, ¿ya? ¿Y qué van a disminuir la presión? La colecistoquinina, el glucagón, la progesterona, el óxido nítrico, ¿no? La dopamina. Entonces, tienes que saber qué medicación usar cuando tienes o no un problema de hipopresión o baja presión, hiperpresión del esfínter esofágico inferior. En cuanto a la histología, vemos que la mucosa tiene epitelio escamoso, ¿no? La submucosa tiene presente el plexo de Meissner, la parte muscular tiene el plexo de Auerbach, que tiene un músculo circular interno y un longitudinal externo, ¿ya? Y lo importante es que no tiene serosa, o sea, acá el esófago no tiene serosa a comparación de los otros órganos digestivos. La irrigación a nivel alta en el esófago superior, la tiroidea inferior, la esofágica superior, a nivel de tórax, la esofágica media, bronquiales intercostales, y a nivel abdominal o inferior, las arterias esofágicas inferiores y la arteria gástrica izquierda. Las venas van a seguir la misma distribución, básicamente van a desembocar en la parte alta hacia la vena tiroidea inferior, la parte del tórax van a desembocar en las venas bronquiales, en el sistema ácidos y las venas diafragmáticas superiores, y en el abdomen van a ir hacia las venas esofágicas inferiores, que a su vez van a drenar en la vena gástrica izquierda. Inervación, dos importantísimos, el trompo simpático y el tronco parasimpático, con los nervios vagos. El nervio vago es anterior, el nervio vago posterior al esófago, ¿ya? En cuanto a anomalías congénitas, ¿no? Se ven en cirugía pediátrica en pacientes neonatos que recién están empezando a lactar, y ahí es donde te das cuenta que hay algún problema, ¿no? Atresia esofágica, estenosis, fístulas traqueosofágicas, membranas, duplicación, divertículos, esófago corto o acalasia, que es poco frecuente en edad pediátrica, ya se diagnostica cuando el paciente está un poquito más avanzado. La primera patología es la hernia tal, que va a dar consecuencia a un reflujo gastroesofágico. Ahora, hernia no es lo mismo que reflujo, pero está muy de la mano. O sea, que un paciente, este, porque una hernia tal va a estar muy relacionado con el tema de reflujo, ¿ya? Entonces, muchos pacientes pueden tener reflujo, ¿ya? Sin tener una hernia, pero otro porcentaje de pacientes puede tener hernia y también tiene que tener reflujo. Entonces, el hacer una muy buena endoscopía o un estudio de lo que es el estudio de reflujo gastroesofágico nos va a ayudar muchísimo. Pues la unión esófago-gástrica o la línea Z que la hemos estado viendo, y seguramente ustedes han tenido oportunidad de ver en alguna endoscopía o algún pariente que se ha hecho este estudio, pues es importante, ¿no? Entonces, esta línea Z va a dividir lo que es el cardias del mismo esófago inferior. Acá tenemos la parte esofágica, vemos el diafragma, vemos el ángulo de His por fuera, ¿ya? Los ligamentos frenoesofágicos que van a estar bordeando básicamente los pilares esofágicos, ¿ya? Y la presión que va a manejar, hemos dicho, baja en lo que es la unión esófago-gástrica, ¿ya? Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico evidentemente es una patología que lo ve el gastroenterólogo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo llega a nosotros? Cuando recién el paciente ya tiene mucho tiempo de enfermedad, tiene mucha molestia, ha intentado de todo y no hay mejoría.
y recién viene cuando ya ha pasado muchos años, normalmente llegan después de 10 o 20 años de tratamiento y recién acude al cirujano para un tratamiento definitivo. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico es el movimiento retrógrado a través del esfínter esofágico inferior del contenido gástrico al esófago. O sea, así, entendiendo rápidamente, hay mucha pirosis, mucha regurgitación, mucho reflujo hacia la parte alta, ¿no es cierto? Entonces no hay una buena digestión, el paciente tiene mucho dolor retroesternal, mucha vinagrera, te dice el paciente, no tengo mucha vinagrera, la boca amarga y demás. Entonces, eso es lo que el paciente te va a indicar. La etiología, básicamente obesidad, asitis, embarazo, tumor intraabdominal gigante o cualquier desencadenante que te va a dar un aumento de la presión intraabdominal. Otras causas, esclerodermia, el CRES, antecedente quirúrgico, otras la hernia tal, ¿no? Por pérdida del mecanismo de reflujo, y el tabaco, alcohol o medicamentos, uso de medicamentos que te van a predisponer a que tenga más reflujo en algún momento el paciente. La fisiopatología son tres alteraciones. Uno, el esfínter esofágico inferior va a haber su falla se detecta al encontrar presiones más bajas, ¿ya? O una longitud abdominal también corta. Depuración esofágica va a estar determinada por la fuerza de la gravedad, la salivación y el anclaje del esófago distal en el abdomen. Y la alteración del reservorio gástrico por la dilatación gástrica provoca un acortamiento de la longitud del esfínter esofágico inferior, aumento de la secreción ácido gástrica o aumento de la presión intragástrica y retardo del vaciamiento gástrico. ¿Ah? Ahora, entonces, lo que yo les decía, hernia tal no es sinónimo de reflujo, pero está muy relacionado en un alto porcentaje de pacientes. ¿Ya? O sea, va a haber mucho reflujo, va a haber contenido vaciamiento disminuido, y lo que es una hernia va a haber desplazamiento de los ligamentos y la anatomía va a estar alterada en la parte más proximal del estómago o la parte más distal del esófago. ¿Qué cosa va a favorecer el reflujo? Entonces, estas son las medidas iniciales que tenemos que evitar. Pacientes que tú diagnosticas de reflujo, tienen mucha sintomatología de reflujo, tienes que decir que el paciente no puede consumir bebidas alcohólicas, no puede consumir café, no puede consumir té ni tabaco. ¿Qué cosas tampoco? Porque van a irritar la mucosa esofágica. El chocolate, el tomate, la menta, el maní, las especies, los picantes. ¿Y qué cosa disminuye la tonicidad del esfínter esofágico inferior? Las grasas y las bebidas alcohólicas gasílicas. O sea, todo esto básicamente el paciente no debería de consumir hasta que mejore parcialmente o ya tenga un tratamiento inicial de lo que es el reflujo gastroesofágico. Porque todo esto va a empeorar la sintomatología de los pacientes. El dormir del lado equivocado también, ¿no? El dormir del lado izquierdo, con la cabecera un poco elevada, las cositas hay que enseñar al paciente para que pueda mejorar su estilo de vida. La clínica entonces tenemos regurgitación, tenemos pirosis, dolor retroesternal, eructos, disfonía por mucho reflujo, irritación de las cuerdas vocales, tos, broncoespasmo, broncoaspiración, neumonías en algunos casos, en ancianos sobre todo. Hay que tener mucho cuidado. El diagnóstico, hay que hacer obviamente una endoscopia para ver lo que tú estás queriendo sospechar que no tengas otro tipo de lesiones, ¿ya? Esofagograma con bario, manometría, impedancia, el diagnóstico definitivo, el gol estándar es la pHimetría en 24 horas, ¿ya? Para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tenemos dos clasificaciones importantes, la de Saber y Miller y la de Los Ángeles. La de Saber y Miller se clasifica en cinco grupos. Uno, erosiones únicas o múltiples, ¿ya? Que afectan solo un pliegue. La dos, múltiples erosiones que afectan más de un pliegue longitudinal, ¿ya? La tres, erosiones circunferenciales totalmente. La cuatro, lesiones crónicas, ulcerativas o estenosis o cortamiento. Y el cinco, y el esófago de Barth, que es toda una patología y un tema diferente, que probablemente lo han visto en gastroenterología, que tiene gran predisposición al cáncer de esófago. Y la clasificación de Los Ángeles es el grado A, 1 o 2 o más erosiones o menores de 5 milímetros de longitud, que no se extienden en los extremos superiores. El grado B, 1 o más erosiones más de 5 milímetros, que no se continúan entre los extremos superiores. El grado C, 1 o más erosiones de la mucosa, que va a comprometer menos del 75% de la circunferencia.
Y el grado D, erosiones que comprometen más del 75% de circunferencia, y el grado E, y hay úlceras, estenosis o el mismo esófago de Barrett. Entonces, cualquiera de las clasificaciones tienen que entrar cuando hacen una endoscopía correcta a todo paciente con reflujo. Hemos hablado de la pHimetría esofágica para ver cuánto es el pH normal en 24 horas de este tipo de pacientes, de acuerdo a la variación con la alimentación, con las horas, en la mañana, en la noche, qué diferencias va a haber. La impedancia igual, ahora vienen ya equipos acoplados, antes era diferente, o sea, hacías de manera separada una pHimetría, hacías de manera impedancia, volumetría, ahora viene todo junto en un solo equipo, te mide pHimetría, te mide la impedanciometría y te mide la volumetría gástrica. El tratamiento médico es inicial, como hemos dicho, todos los pacientes van a pasar por el gastro, entonces básicamente medidas iniciales, ¿no? Bajar de peso, no alcohol, no tabaco, elevar la cabecera, dormir desde el cúbito lateral izquierdo, cualquier antiácido, protectores gástricos, subralfato, bismutol, inhibidores de la bomba de protones, antagonistas H2, metoclopramida, o sea, todo el tratamiento médico inicial que se puede dar a un paciente hasta llegar a un tope. Pero cuando ya hay un tratamiento quirúrgico, hemos dicho que es lo que nos interesa a nosotros, cuando no hay respuesta al tratamiento médico, un paciente joven que ya tiene muchos episodios repetitivos, ¿no? Y mala calidad de vida, obviamente, recidivas frecuentes, episodios graves de broncoespasmo, broncoaspiración, estenosis esofágica, cuando ya está sangrando el paciente, entonces ya probablemente el tratamiento médico no va a ir bien. Entonces, ¿qué cosa se hace? Bueno, nosotros tenemos tres tipos de técnicas, pero hay muchos tipos de técnicas que están descritas en todos los textos y demás. ¿Ya? Entonces vamos a ver los tres más importantes. Incluso hay abordajes torácicos que nosotros no los vamos a ver. Entonces, tenemos el abordaje, la técnica de Hill, ¿ya? O llamada de Dor, es esta, que es una fundoplicatura parcial anterior, en la cual tú tienes que ir por delante, ¿no es cierto?, de los pilares y darle 180 grados, ¿no? El anclaje 180 grados. Luego tenemos la de 270 grados, que es la de Tupet, es una fundoplicatura parcial, pero esta es posterior. Ya vas por detrás de los pilares, a comparación de la de Dor, vas por atrás y le colocas unos puntos, ¿no es cierto?, de esófago-estómago y luego otro punto esófago o estómago separados, ¿no?, formando 270 grados. Y la última que usamos, y algunos, bueno, más frecuente, es la de Nissen, ¿no? La de 360 grados, es totalmente completa, ¿no? Entonces tú le das todo un abordaje posterior, fundoplicatura, hay unas variantes Nissen floppy y demás que no necesariamente tienen que saberlo, pero es la formación de como una bufanda, ¿no? Como una chalina que va a presionar, ¿no?, parcialmente, no total, porque si no vas a estrangular el esófago, va a haber mucho dolor y reflujo y vómitos, para evitar, o sea, estás haciendo un mecanismo antirreflujo, una válvula artificial, o si quieres un mecanismo antirreflujo no natural. ¿Verdad? Pues acá los puntos son esófago, o perdón, estómago, esófago, estómago, estómago, esófago, estómago, tres puntos, pero sin dejar ningún espacio a comparación del otro, del tupet, que sí tienes que dejar un espacio. ¿Ya? Bueno, las complicaciones quirúrgicas, básicamente, hemorragia, neumotórax, perforación esofágica, perforación gástrica, hemorragia esplénica, lesión del nervio vago, lesión de la vena inferior. La otra patología relacionada, hemos dicho, la hernia hiatal. Es cuando una porción del estómago va a protruir a través del diafragma hacia el tórax. O sea, alguna porción, sobre todo la parte más proximal del estómago, va a estar metida en la cavidad torácica a través del hiato diafragmático. Son tres tipos. La clasificación tipo 1 por deslizamiento, la más frecuente, la tipo 2 para esofágica y la tipo 3 o la mixta. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una foto de una endoscopia de un paciente que hemos hecho hace poco. Yo estoy siempre en las endoscopías de, bueno, los pacientes míos, ¿no? Los pacientes particulares, en las endoscopías de control o de rutina en los preoperatorios. Pues acá tenemos un hiato normal. Esta es una maniobra en U que se hace, o sea, cuando entras por el endoscopio y giras, ¿no es cierto?, para que tú veas de abajo hacia arriba. Entonces tú tienes que ver esto. Este es el endoscopio que está entrando y ves que no hay defectos. Es un hiato normal. Ahora, diferenciar de este, donde está, ahorita vamos a una foto más adelante, de lo que tú tienes, de los tres tipos de hernias, ¿no? Una hernia
por deslizamiento, la tipo 1, hernia paraesofágica tipo 2 y una hernia mixta la tipo 3. Entonces, en la tipo 1, entonces, básicamente el cardias y parte del fondo está metido hacia arriba. En la pared esofágica, o sea, tiene la misma estructura normal, sino que los fondos se va paralelamente hacia el esófago y la mixta tiene las dos juntas en un solo paciente. Puede ser radiografías, puede ser esófago con contraste, con vario, para ver el tipo de hernia que estás teniendo. Es básicamente por estudio del mismo paciente. Entonces, en la tipo 1, estas hernias entran y salen del tórax con cambios de la presión. Generalmente son asintomáticos. Si da síntomas de reflujo, va a cirugía. Entonces, como tienes una, una hernia grande, ¿no? El paciente normalmente lo tolera de alguna forma bien. La tipo 2, el fondo y la curvatura medio se desplazan hacia el tórax para el esófago. No da síntomas, pero sí o sí el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Porque puede haber una posibilidad de una perforación o una obstrucción a nivel alta. Y esto es lo que les decía, es otra foto de otro paciente que teníamos, a diferencia de la primera que han visto un hiato normal, acá tienes una incompetencia del esfínter esofágico inferior. O sea, está un poquito más abierto, logran ver, ¿no? Entonces el otro está totalmente cerrado, es la maniobra en U, en la cual hay un pequeño espacio. Podría entrar medio endoscopio más, entonces no es una hernia como tal, es una incompetencia, porque el esfínter no logra cerrar normalmente en la relajación después de una deglución. ¿Ya? Cuando es una hernia, ya se ve un defecto mucho más grande y hemos dicho que la unión gastroesofágica está mucho más alta y el defecto generalmente es mucho más amplio, ¿no es cierto? O sea, con el peristaltismo no logra cerrar, acá logra cerrar, pero parcialmente. Hay que tener en cuenta esto, hay que diferenciar, entonces, de un hiato normal, una incompetencia y una hernia hiatal. ¿Ya? Otra patología es la acalasia, ¿ya? Que es la peristalsis anormal, que causa aumento de la presión en el esfínter esofágico inferior, y una incapacidad para relajar el esfínter durante la deglución. ¿Ya? Entonces, hay aumento de la presión en la parte baja, la presión baja ya se hace mucho más alta, y no puede relajar el mismo esfínter durante la deglución. Hay problemas para la deglución que va a dar como consecuencia una dilatación del cuerpo y la parte más proximal del esófago. Predispone 10 veces más a carcinoma. La etiología está aún desconocida. Se postula enfermedad degenerativa de las neuronas o infección por virus o algún otro agente inmunológico. Anatomopatológicamente, en la mayoría de los pacientes hay ausencia, atrofia o desintegración de las células ganglionares en los plexos mientéricos, como hemos dicho, en la submucosa, y disminución de las fibras nerviosas. Acá la clínica va a ser una disfagia progresiva. O sea, el paciente inicialmente va a tener problema para deglutir los sólidos y después ya a los semisólidos y finalmente a los líquidos. Va a haber regurgitación, puede haber pérdida de peso, puede haber procesos respiratorios por aspiración, dolor retroesternal leve. Acá se ve un esofagograma varitado o una endoscopía también, donde ves una mucha dilatación proximal del esófago, ¿no? Que termina en un acortamiento o estrechez en la parte inferior, ¿ya? Entonces, esta imagen clara, dilatación muy importante proximal y estrechamiento más distal, ¿ya? Eso es lo que se ve en la imagen de la radiografía varietal. El diagnóstico, radiografía contrastada, se ve esta imagen en pico de loro o cola de ratón, ¿ya? Endoscopía, y el gol estándar en este caso ya es la manometría. Vamos a ver un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, ya, hemos dicho, relajación incompleta al avanzar la enfermedad, aperistalsis, luego hipoperistalsis del cuerpo con ondas bajas de amplitud, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con esclerodermia, con tuberculosis, estenosis orgánicas o el cáncer de esófago en algunos casos. Acá tenemos, por ejemplo, una manometría en la cual tú ves, ¿no es cierto?, el momento de la deglución, que hay ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior, hipoperistalsis y aperistalsis en la parte media del cuerpo, y va a haber un aumento de la presión eh, esofágica inferior y no hay relajación completa. ¿Ya? Bueno, hay acalasia vigorosa, acalasia rígida, no sé, terminología que por el momento no nos importa a nosotros mucho para cirugía digestiva. El tratamiento es inicialmente médico, ¿no? Igual,
Dietas, ¿ya? Hay que usar, bueno, se ha usado nifedipino como bloqueantes de calcio, se ha usado inyección de toxina botulínica, dilataciones neumáticas con balón, en algunos casos sirve, pero parcialmente, yo diría que un 5 a 10% de pacientes con acalasia tienen un éxito con todo este tratamiento médico y el resto tiene que ir a tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Lastimosamente llegan cuando ya es una acalasia muy complicada, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo y hay más dificultades de manejo postoperatorio. El tratamiento quirúrgico se hace la esofagomiotomía de Heller, ¿ya? O la cardiomiotomía de Heller, ¿ya? Y en casos muy extremos, esofagectomía con prótesis, ¿ya? O sea, manejar como si fuese un cáncer. Y las complicaciones quirúrgicas, hemorragia, esofagitis, perforación, fístulas, hernia yatal iatrogénica, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de la esofagomiotomía de Heller, o cardiomiotomía de Heller, que lo mejor es hacer con una endoscopía intraoperatoria, como se ve acá. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es un pequeño corte, acá, perdón, un pequeño corte a nivel del músculo externo del esófago, a nivel justamente de la unión, ¿ya? Para que esa presión que está ejerciendo de manera exagerada suelte, o sea, hay un poquito más de relajación. Entonces, el endoscopio, ¿para qué nos sirve acá? Para poder orientarnos con la luz, ¿no? Acá, en esta zona, que no estemos cortando de más. O sea, si cortamos el músculo externo, estamos bien. Pero si vamos a cortar las fibras del músculo ya más interno, hay más posibilidad de perforar la mucosa esofágica. Una perforación a esta altura es grave, o sea, podría ser algo terrible si es que no lo identificas en ese momento incluso, ¿no? O sea, podrías poner unos puntos y demás, pero si no, podría causarte algo grave en estos casos de pacientes. Entonces, se hace con mucho cuidado, con un manejo endoscopio intraoperatorio para que no tengas alguna lesión más importante. Y acabando el tema de cáncer de esófago, es un tumor agresivo de muy mal pronóstico, generalmente ya el diagnóstico se hace y ya el tratamiento es totalmente paliativo, más frecuente en varones de 60 años, raza negra, factores de riesgo, consumo excesivo de tabaco, alcohol, consumo de alimentos con muchas nitrosamidas, alimentos y bebidas muy calientes, déficit de vitamina A, B12, CE, déficit de zinc, esofagitis crónica, la misma calasia que ya le hemos visto, esófago de Barrett y estenosis por álcalis. El esófago de Barrett rápidamente es el epitelio heterotópico en el esófago distal, ¿no? De epitelio, un cambio de epitelio a columnar metaplásico, debido a una injuria intensa, sostenida del esófago, generalmente por reflujo gastroesofágico por más de 20 años, es lo que dice la teoría. Es una lesión premaligna para el adenocarcinoma, entre un 20 a 30%. Entonces, tú ves que el esófago distal está muy bajo, muy protruido, y ves un esófago, una lesión elevada, con tinción positiva, incluso con biopsia positivas en algunos casos, entonces ya ves que hay cambio del epitelio, hay mucha sospecha de esófago, el esófago de Barrett largo, Barrett corto, ¿no? Entonces va a haber predisposición al cáncer. Y los tipos histológicos del cáncer de esófago: el carcinoma escamoso, 90%, generalmente en la parte más proximal, más agresivo, más difícil de manejar. Adenocarcinoma, 10% en el esófago distal. Y el carcinoma mucoepidermoide, más raro, más localizado en el tercio medio inferior. Antes estaban localizándose los tumores mucho más a la parte alta, ahora está en una parte un poco más baja, casi ya manejándolo como un cáncer de estómago. Incluso hay una clasificación que se llama la clasificación de Ivor Lewis, si a alguien le interesa, ¿no? Para manejo de cáncer de la unión esófago-gástrica. ¿Ya? No es necesario que lo sepan. La clínica puede ser disfagia, pérdida de peso, dolor torácico, síntomas respiratorios, sangrado, tumor en el cuello. El diagnóstico, como todo tumoración que vamos a ver de ahora en adelante para el tubo digestivo, tiene que tener biopsia sí o sí, exceptuando el cáncer de páncreas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Endoscopía, biopsia, ¿no? Radiografía contrastada, ecoendoscopía, que es un método muy interesante que lastimosamente no hay en todo lado para ver lesiones más profundas o las lesiones más chiquitas o iniciales, por ejemplo un T1, que si las diagnosticas precozmente, pues podría tener un mejor pronóstico el paciente. Tomografía, rayos X de tórax,
y demás. Y para el estadiaje, entonces, tenemos que el T1 es el carcinoma in situ. T1 invade la lámina propia o la submucosa. T2 invade la muscular propia. T3 invade la adventicia. T4 invade estructuras subyacentes. El N1 tienes ganglios regionales comprometidos. Y el M1 cuando hay metástasis a distancia o linfonodos no regionales. Y el tratamiento quirúrgico básicamente es una cirugía muy agresiva, de mal pronóstico. Se hace una esofagectomía más reconstrucción, dos tipos de reconstrucción. O sea, sacas todo el tubo esofágico, ¿ya? Y haces un ascenso gástrico, o sea, el estómago lo subes hasta la parte alta, hasta el cuello, y haces una anastomosis alta. O un ascenso colónico, o sea, resecas el colon izquierdo, ¿no? Haces otra anastomosis ahí y lo llevas como si fuese un tejido protésico hacia la parte alta. Prótesis endoscópicas cuando es una resección chiquita o cuando ya básicamente es un manejo paliativo, ¿no? Le colocas una prótesis sobre la lesión para básicamente que cualquier paciente pueda comer. Radioterapia y quimioterapia en la mayoría de los casos. Y el pronóstico, sobrevida a los 5 años, 5 al 10%, y sin nódulos, o sea, sin ganglios regionales hasta el 30%. Pero, como les digo, el pronóstico es malísimo en este caso de este tipo de pacientes. No van bien, ¿ya? A ver, vamos a ver, creo que tenemos unos minutitos, vamos a poner un video cortito que lo tengo acá. A ver, un ratito me dan, por favor, para buscar. ¿Dónde está? Un video que hemos hecho también nosotros de una fundoplicatura. No lo tengo editado, ¿ya? Así que les voy a mostrar dos pedacitos. ¿Dónde está? Dos pedacitos de lo más importante de la cirugía, porque es larga esta cirugía, ¿no? Unas 2 horas más o menos lo hemos hecho. Entonces, a ver, voy a, voy a parar acá y me van a avisar si se logra ver. A ver dónde está. A ver, a ver. En dos pedazos vamos a tener que poner para que más o menos me entiendan. A ver. ¿Dónde está? A ver. Zoraida, ¿se logra ver algo? No, doctor. Ah, ya. Sí, doctor. Está ¿Ya cargando. se ve? Sí, doctor. Ya. Bueno, acá estamos en la laparoscopía. Ya hemos hecho básicamente la disección del pilar. ¿Ya? O sea, usamos cuatro o cinco trocas, la cámara, dos para el cirujano y uno para el ayudante y otro para levantar el hígado. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, los pilares. Hemos hecho una disección de la pars flácida que está acá en el lado izquierdo del Doctor, estómago. Sí, disculpe, dime. no se ve, doctor. ¿No está corriendo el video? No No, está. doctor. No corre. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a volver a abrirlo, ¿ya? A ver, porque acá... a ver, un ratito. A ver, abrir con VLC. A ver si dará con este, pues no sé. A ver, vamos a ver si es que da. A ver. A ver, voy a volver a cargar. A ver, a ver. A ver, ¿dónde estás? Ya, a ver, me avisa si es que se ve, a ver, Soraya. Ok, doctor. ¿Se ve algo o no? No, doctor. No se ve. Se ve un cuadrito. Le envío una foto. Oh, ahí, Tampoco, doctor. ¿no corre el video? No, doctor. Ya, entonces por el otro lado nomás tendrá que ser. A ver, intentaremos una más. Le envío una foto a su WhatsApp, doctor. Así está. Solo un cuadro blanco, doctor. Ya, a ver, vamos a intentar una vez más por acá. A ver, ya, acá. A ver, ¿dónde estás? Bueno, acá parece que sí corre, no sé. A ver, me avisas, por favor, otra vez estoy volviendo a correr. Ok, doctor. Ahora A sí, ver, doctor. Se ve a la ver, imagen. estoy poniéndole play. ¿Corre? Sí, sí, doctor. Sí, corre. ¿Sí corre? Sí, doctor. Ya, ok. Ok, entonces, como les decía, teníamos la disección de la pars flácida acá en el lado derecho,
de la almohadilla grasa sobre el ángulo de His. Y la idea es disecar los pilares, ¿no? O sea, vamos disecando el pilar derecho, el pilar izquierdo, para ver, este paciente tenía una pequeña una hernia hiatal, pero tenía mucho reflujo, ¿ya? O sea, el paciente tenía muchos años en reflujo gastroesofágico, ya con casi 20 años tomando protectores gástricos, inhibidores, o sea, prácticamente todos los días tomaba omeprazol ya de manera crónica y pues con una calidad de vida pues malísima, ¿no? Paciente adelgazado, no podía comer bien y demás. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver si avanzamos un poquito más acá. Entonces, después de la disección de los pilares, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es liberar los últimos vasos cortos, ¿ya? Liberamos los últimos vasos cortos, los dos o tres últimos vasos cortos para que el estómago nos quede más suelto, ¿ya? Voy a avanzar un poquito más, ¿ya? A ver si se logra ver acá. A ver. Usamos una gasita, usamos un dren que ahorita lo vamos a ver, creo que se ve por acá. A ver, ¿dónde está? A ver, no sé si se ve acá. ¿Qué parte está? Ahí estamos con el trocar, limpiando, tratando de poner un buen ángulo para poder entrar. ¿Ya? Entonces, ahí está el dren Penrose está entrando por el otro trocar. Entonces tenemos que hacer pasar por la parte posterior del estómago. ¿Ya? O sea, acá vamos a hacer una Nissen, ¿ya? Una fundoplicatura de Nissen, más reparo de hiato o rafía de hiato, ¿ya? Entonces acá ya está liberado, este es el pilar derecho, el pilar izquierdo está acá abajo, y este es el esófago que está colgando por la pinza, este es el esófago y este es el estómago. Entonces, la idea es de que pase la pinza por detrás, ¿ya? Y el ayudante va a jalar el estómago, va a traccionar. Ahí está la pinza, va a entrar por allá, ¿ya? Aquí tenemos el vaso, ven un poquito de cambio de coloración porque se han liberado los últimos vasos cortos, hay un poquito de isquemia, pero es algo muy localizado, así que no hay ningún problema, no pasa nada. ¿Ya? Entonces hacemos la tracción del esófago y vamos a proceder a cerrar los puntos de los pilares. Ahí estamos en hemostasia, estamos usando la energía armónica, ¿ya? Y ahí vamos, así un poquito más avanzamos. No sé si se logra ver en este cuadro o en el otro. No estoy seguro. A ver, vamos a ver. Acá tienes el esófago traccionado y tenemos que colocar los puntos en las cruras. ¿Ya? O sea, las dos cruras o los dos pilares tienen que estar cerrados. Tienes que poner un punto de acá, del pilar izquierdo al pilar derecho, para cerrar el defecto. No sé si se logra ver acá. Creo que en este no se logra ver, pero bueno, ya lo vamos a ver. Ya, ahí es la primera parte y la otra partecita importante, a ver, voy a volver a poner lo otro, o sea, ahí, como les decía, le ponemos unos puntos y cierra los pilares, se cierran los pilares y luego hacemos la funduplicatura. A ver, esta es la otra parte del video, que acá lo tengo. A ver, me avisa si se logra ver. A ver, desde esa otra parte. ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, ok. A ver, vamos a avanzar ahí un poquito. Entonces acá, mire, ya hemos cerrado los pilares acá atrás y acá estamos haciendo la funduplicatura. O sea, estos son los puntos que le hemos dado al estómago ya. Este estómago, le hemos dado al esófago y le hemos dado otra vez al estómago. Y estamos haciendo la sutura ya de los puntitos para que quede la funduplicatura lista. ¿Eh? Ahí está. Primero ponemos el del medio, luego ponemos uno superior y luego ponemos uno inferior. ¿Ya? Ya, ese es el inferior. Entonces, colocamos tres puntos y ya queda a manera de chalina, ¿eh? Queda, queda como bufanda, ¿no? Queda como una bufanda. A ver, acá.
ajustado, sin mucha presión tampoco, ¿no? Acá atrás, vean los puntos, acá. Ahí atrás están los puntos de la crura, de los pilares, ahí atrás. Son dos puntos que le hemos colocado para cerrar la hernia y acá estamos completando la fundoplicatura. O sea, se usa material no absorbible, en este caso es una sutura de Johnson que se llama Etibon, ¿no? Y nada más completamos la hemostasia y queda así, miren, así queda. Ya el estómago le da una vuelta y, y termina. ¿Ya? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, comentarios de alguno de los temas ya para terminar, chicos. Doctor, buenas tardes. Sí. Sí, tenía una duda. ¿En qué se basa la decisión de hacer una funduplicatura de 360, una de 270 o de 180 grados? ¿O es simple, o es por decisión del cirujano? Decisión del cirujano. Es decisión de cómo maneja bien. El hacer la posterior, la de DOR, algunos es más difícil, ¿ya? O sea, hacer una funduplicatura posterior no les acomoda mucho a la técnica, no tienes experiencia en hacerlo. Más fácil es la anterior, más frecuente es la anterior. Entonces es cuestión de la escuela, de cómo se formó cada uno y nada más, ¿no? Bueno, particularmente como me han enseñado a mí, bueno, es hacer la Tupet 270 o la Nice. Mejores resultados, igual en los dos, pero más frecuentemente hemos hecho nosotros Tupet, ¿no? Pero bueno, ahora estamos haciendo más Nissen, no hay mucho caso, la verdad, o sea, no es que hemos operado mucho pacientes, ¿no? Son contaditos los casos que se operan esto y no todos los cirujanos operan esto tampoco. Pero es cuestión ya de gustos de cada uno. ¿Alguna otra duda, comentario más? Doctor, sí, disculpe, después de una cirugía de una hernia o una Ujú, hernioplastia, ¿debemos ujú. prever que el paciente haga esfuerzo, como toser o como pujar, doctor? ¿O Claro, claro, eso son medidas generales, ¿no? O sea, obviamente, ya si tú colocas bien la malla, no va a pasar nada. ¿Ya? Es más, en sala de operaciones, en el intraoperatorio, nosotros después de que colocamos la malla, le pedimos al paciente que puje, porque el paciente está despierto, porque es con anestesia regional, raquidia. Le pedimos que puja, el paciente está pujando, ¿no? Para ver que no haya otro defecto que se nos haya pasado, o por ahí que un puntito esté medio suelto, la malla esté medio arrugada. Entonces, si tú haces una buena técnica quirúrgica, ya no pasa nada. Pero de manera normal sí es eso, pues de que al paciente le pidas eso, ¿no? Que evite hacer esfuerzo físico, que no cargue cosas y que use pues su faja o su suspensor genital o su calzón faja durante 3 meses al menos yo les indico. Gracias, doctor. ¿Alguien más duda o comentario? Doctor, buenas tardes. Doctor, una duda, por favor, con respecto al examen físico de la hernia. Ujú. ¿Qué es lo que nos daría mayor certeza durante el examen físico, doctor, de que estamos ante una hernia? ¿Sería por la ubicación, si es crural o si es inguinal? Ya, o sea, si tú ya diagnosticas que ya es una hernia, No entonces lo que te tengo. falta, lo que te falta saber es si es, por eso, si es inguinal o crural. Tienes que ubicar el ligamento inguinal, pero algunas veces no se logra identificar bien el ligamento inguinal. La anatomía está muy distorsionada, la piel del paciente es diferente, entonces ya hay sospecha de que puede ser una o la otra y la única forma es entrando a sala. Entras a sala y ahí tienes el diagnóstico definitivo, si es femoral, si es crural o es inguinal, ¿no? Pero si es, digamos, una hernia chiquitita, paciente flaquita, mayor de edad, en la cual tú identificas bien la anatomía, generalmente se logra ver bien, ¿no? Ubicas el monte del pubis y si está más para arriba, ya tirado, es casi un inguinal, seguro, y ahí ves si es directo o indirecto. Si está un poquito más paralelo al monte del pubis o un poco más para abajo, es casi seguro que es una crural. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario más? Ya, ok. Muy bien, chicos. Si no hay más, nos estamos encontrando la siguiente semana. ¿Listo? Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.